Estimados y estimadas participantes, reciban de mi parte la más cordial bienvenida. En esta ocasión abordaremos el tema número 2 del módulo relativo a la recurso de casación y la acción de revisión en materia penal. En el tema número 2, ¿cuáles son los puntos que abordaremos? Tenemos en primer lugar el origen histórico del recurso de casación. Luego continuaremos con el concepto y naturaleza de la casación para finalmente concluir con los fines que persigue este recurso extraordinario. ¿Cuál es el origen histórico de la casación? Decía el jurista italiano Piero Calamandrei, al concluir su estudio sobre los orígenes y el desarrollo de la casación, que ésta en sus elementos esenciales es de origen claramente francés. La Francia de la monarquía absoluta fue también la Francia de los últimos rescoldos del feudalismo. Los parlaments en el ámbito regional y provincial fueron al mismo tiempo órganos judiciales soberanos, con algunas funciones administrativas, que se atribuyeron cierta potestad legislativa al emitir reglamentos con carácter obligatorio que tenían vigencia mientras no fueran anulados por el rey. Los parlamentos se atribuyeron la facultad de registrar las leyes del rey. Las leyes emanadas del soberano habían de ser registradas por los parlamentos y publicadas. De este modo, los parlamentos se constituyeron en guardianes del derecho privativo de las regiones o provincias, y cuando estimaban que la ley real, es decir, la ley emitida por el rey, vulneraba sus privilegios, se negaban a registrarla, con lo que la ley no tenía fuerza obligatoria en el territorio donde ejercían estos denominados parlaments o parlamentos. A finales del siglo XVI, en Francia, el órgano denominado como el Consejo del Rey, el Conseil du Roi, se dividió en dos secciones: el Conseil d'État para los asuntos políticos y el Conseil de Parti para los judiciales. Originariamente correspondía al rey la facultad de casar las sentencias, es decir, de anular las sentencias contrarias a sus leyes. Cuando esa potestad de casar o anular las resoluciones de los denominados parlamentos se confió al Conseil de Parti, se produjo una cierta jurisdiccionalización externa de la casación, pero ello no supuso alterar lo que era su esencia. La demanda de casación daba lugar a un procedimiento que aparentemente, abro comillas, podía asemejarse a un proceso o un recurso, pero que en realidad no lo era. Pues el Conseil de Parti no era un órgano jurisdiccional, como lo entendemos hoy en día, sino que siguió siendo una parte del Consejo Real que actuaba políticamente. Se mantuvo siempre firmemente que ese Conseil se limitaba a casar las resoluciones de los parlamentos sin entrar en el fondo del asunto, es decir, para determinar si se debía casar o no una sentencia, no se examinaba la justicia o injusticia de la misma, sino que se limitaba a controlar si violaba o no una norma real. Y una vez casada la sentencia, no procedía a dictar, dicho Conseil de Parti, una nueva resolución sobre el fondo, sino que procedía a su reenvío a los órganos judiciales para que volvieran a juzgar sobre dicho fondo. Con el triunfo de la Revolución Francesa, mediante decreto del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1790, se crea el denominado Tribunal de Casación, con una ubicación cercana, es decir, la ubicación dentro del Estado, al órgano legislativo. En el decreto de 1790 se establece que después de la segunda casación y de que el tercer tribunal ordinario insistiera, mejor dicho, en la opinión de los dos anteriores,
se acudió al denominado referee legislativo, denominado referee o legislator, de tal manera que el cuerpo legislativo dictara un decreto aclaratorio de la ley al que debía ceñirse el tribunal ordinario. Transcurrido cierto tiempo, este mecanismo, el denominado referee legislativo, que como ya les expliqué, procedía cuando, habiéndose ya resuelto una segunda casación y el Tribunal de Casación declaraba nuevamente la nulidad de la sentencia, entonces se acudía al órgano legislativo para que emitiera una ley que estableciese la interpretación de la norma que debía servir para resolver el caso en concreto. Eso es lo que se denominaba el llamado referee legislativo. Posteriormente, ¿qué sucede? Pues mediante ley del 1 de abril de 1837 se dispuso que cuando la Corte de Casación había estimado en secciones unidas la segunda casación de una sentencia ya casada antes por el mismo motivo, la autoridad judicial a la que se reenviaba el asunto, es decir, la nueva Corte de Apelación, debía ajustarse a lo dispuesto por el Tribunal de Casación. Con lo que ese carácter meramente negativo, absoluto de la casación inicial, que no se pronunciaba sobre el fondo del asunto, cambia radicalmente. Y según lo que explican Montero Aroca y Flores Martínez, se inicia con ello lo que se denomina función unificadora de la jurisprudencia. El concepto de la casación. Siguiendo a Cortés Domínguez, podemos decir que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario, sujeto a motivos tasados, con el que se pretende la nulidad de la sentencia. Nulidad de la sentencia a través del recurso de casación por infracción de ley o la nulidad del proceso, por lo general a través de los motivos de casación por quebrantamiento de forma. Es decir, insisto en ello, el recurso de casación pues, se articula a través de lo que es el recurso sobre el fondo, normalmente a través de recurso por infracción de ley, o sobre la forma a través de la casación por quebrantamiento de forma o del procedimiento. Decimos que generalmente serán estas dos causas porque en virtud de la interposición de recurso por infracción de precepto constitucional, se puede pretender únicamente la nulidad de la sentencia o que se declare la invalidez del procedimiento. Eso lo veremos con más detalle más adelante. ¿Cuál es la naturaleza del recurso de casación? Se dice que es un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque solo puede interponerse contra determinadas resoluciones y por unos concretos motivos, ya tasados, establecidos de manera puntual en la ley, y que hay que invocar al momento de la interposición de dicho recurso. Se dice también, en cuanto a su naturaleza, que es un recurso con efecto devolutivo, pues interpone ante el Tribunal Supremo Superior Jerárquico del Tribunal de Instancia y es resuelto también por ese mismo tribunal. Es también un recurso suspensivo. ¿Por qué? Porque su interposición impide que la resolución impugnada adquiera firmeza y por lo tanto sea inatacable. Si la sentencia fuese condenatoria, la pena impuesta no podrá ser ejecutada, sin perjuicio de que se puedan adoptar o mantener las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Por el contrario, si la sentencia fuera absolutoria, sí se llevará a efecto, por lo que se refiere a las medidas cautelares que estuviera sufriendo el acusado. Lo normal es que dictada una sentencia absolutoria, si estaba sujeto, para el caso, a prisión preventiva, pues esa medida cautelar cesará como consecuencia de que se haya dictado, repito, una sentencia absolutoria. Bien,
Otro punto importante es el que atañe a los fines de la casación penal. Pero antes de ello me voy a referir al efecto extensivo. Efecto extensivo de recursos se produce de la casación en particular cuando, estimado el recurso interpuesto por alguno de los inculpados, los que no hubiesen recurrido se benefician de los procedimientos señalados en la resolución dictada en recurso, siempre y cuando les sea aplicable los mismos motivos. Los fines de la casación penal. Para Piñol Rodríguez, la casación pretende la satisfacción de dos objetivos fundamentales: el nomofiláctico y el vinculado al jus litigatoris. El nomofiláctico, ¿en qué consiste esta finalidad de la casación? Esta consiste en depurar el ordenamiento jurídico de aquellas resoluciones que no son conformes a los fines de las normas y conseguir con ello una unidad en la interpretación y aplicación de las leyes que garanticen la seguridad jurídica y la igualdad. El vinculado al jus ligatoris, a esta finalidad, ¿en qué consiste? En que el afectado por una sentencia o auto que no sea conforme al ordenamiento jurídico pueda obtener una verdadera tutela judicial. Es decir, que por medio del recurso se puede obtener una respuesta justa y adecuada a la situación concreta que afecta al recurrente. Esas son pues esas dos finalidades esenciales de la casación: nomofiláctico y el vinculado al jus litigatoris. Sobre la función uniformadora de la aplicación de la norma por parte de la casación penal, se han planteado algunas cuestiones vinculadas a su real eficacia, toda vez que existen zonas del ordenamiento penal, ya sea sustantivo o procesal, que quedan fuera del control y revisión del Tribunal Supremo, lo que hace que muchas de las cuestiones jurídicas vinculadas a ellas no puedan ser abordadas por el alto tribunal, ya que el sistema de recursos impide que las mismas accedan a la casación. Esto ha llevado a que en algunos países se hayan tenido que aprobar, reformas legales orientadas a ampliar el tipo de resoluciones que pueden ser atacadas en casación, particularmente en aquellos donde la cobertura se ha limitado, por ejemplo, a los delitos que tengan asignada una pena de mayor gravedad. Es decir, se ha tenido que ampliar la casación, es decir, en aquellos países donde antes se limitaba solo a determinados delitos. Pero al mismo tiempo, previendo lo que puede ser una grave saturación del más alto Tribunal de Justicia, se han establecido filtros para evitar la sobrecarga de trabajo en el Tribunal Supremo. Un caso paradigmático es el de España. Mediante la Ley 41/2015 del 5 de octubre se establece la inadmisión del recurso de casación por carecer de interés casacional. ¿Qué quiere decir? Que ad limine, es decir, de entrada, se puede declarar la inadmisión del recurso de casación penal por carecer de ese interés, estableciéndose en la exposición de motivos de dicha ley que habrá un interés casacional si a. La sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, es decir, de resoluciones anteriores que constituyan jurisprudencia. B. Habrá también un interés casacional si se resuelven cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las denominadas audiencias provinciales, que vienen a ser el equivalente a tribunales de apelación en varios países de América Latina. Tercero, o C, si se aplican normas que no lleven más de 5 años en vigor, siempre que en este último caso no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Como vemos, pues, tiene que existir un interés casacional, de tal manera que al no haberlo de entrada, al límite, sin entrar al fondo del asunto, varios de los recursos de casación pueden ser rechazados. Y esto, naturalmente,
para evitar la sobrecarga de trabajo del Tribunal Supremo de Justicia y que a la postre pueda dar al traste con esa finalidad que tiene de atender pues a una tutela judicial efectiva, al jus litigatoris o de atención a la justicia en cada caso. Muy bien, es todo cuanto teníamos que abordar en este tema segundo, en el cual pues tocamos los puntos referentes al origen histórico del recurso de casación, al concepto y naturaleza de la casación y a los fines de este recurso extraordinario. Muchas gracias.